Hola sí, bienvenidos una vez más a una traducción de Camino al Fin que espero que sea del agrado de ustedes. Y no olviden que estamos estrenando dos series, Crónicas del Conflicto Final, en el que expandimos todo el conocimiento que ya el doctor Walter Bate ha consultado y ha investigado, y en la otra, Descubrimiento Bíblico, en el que tratamos temas difíciles de entender de la Biblia. Así que bienvenidos y los esperamos por aquí en este canal. Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo estás? Igual que tú. Entonces, ¿estás seguro? Sí. Bueno, eso espero. O no sé, tal vez creo que estamos en el mismo barco. Bueno, el mismo barco, los mismos problemas, las mismas cosas. Y los mismos problemas. Los mismos problemas. Vamos a sumergirnos en esto. Esto me podría dar hambre. Siempre fue, ya sabes, nunca debes tocar el plato de nadie. Generalmente eso los pone muy nerviosos. Exactamente, aquí hay mucho contacto de platos. Así que comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por reunirnos una vez más. Estamos aquí para discutir algunos asuntos importantes y queremos saber qué dices tú sobre este tema. Así que por favor ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Martín, cuanto se trata de este tema, no vamos a poner mil referencias y esto y aquello. No, citaremos el guión libremente, ¿vale? Lo hemos hecho muchas veces y vamos a deshacernos de algunos conceptos erróneos. Y eso es muy importante. ¿De dónde viene esto moderno? Creo que el secretario de Salud de Estados Unidos, el Departamento de Salud, decidieron, vamos a darle la vuelta o vamos a invertir la pirámide, ¿sí? Vamos a invertir la pirámide, fue lo que dijeron. Así que todo lo que se suponía que debía estar, o digamos, partes de lo que se suponía que debía estar en la base de la pirámide invertida ahora se trasladó a la cima, ¿sí? Y algunas de las cosas que estaban en la cima o están ahora en la base, así que tenemos una inversión de pirámide. Y esto es bastante fascinante. Entonces, si observamos esta inversión de la pirámide en nuestro contexto, también la tenemos. Y es fascinante. Por lo tanto, no deberías comer cereales en ninguna cantidad. Veo que las legumbres y el arroz también están ahí abajo. La fruta parece estar empujada hacia las porciones más estrechas. ¿Sí? Las verduras se elevan un poco, como las lechugas y cosas así. Luego en la parte superior de la pirámide, como elementos voluminosos, tienes alimentos ricos en aceite. Y luego tienes la carne y los lácteos y esas aves y todos esos productos en la parte superior junto con las verduras. Ahora, mm, ¿deberíamos empezar con las escrituras desde una base moderna? Bueno, empezamos con Génesis, podría ser. Y déjame intentar ahora citar las escrituras libremente. Y debes decirme si las distorsiono, porque la distorsión no es una buena idea, ¿no? Entonces, así que dice, os doy toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruta. Lo siento. Ah, ok. Todo árbol que tenga carne. ¿Qué te pasa? Algo en mi garganta. Tienes una rana en la garganta. Muy bien. Seamos más específicos. Y cada árbol con carne, pollo y pescado. ¿Qué sucede contigo? Desde un punto de vista puramente bíblico, les doy toda planta que da semilla. ¿Qué es eso? ¿Granos?
Y así sería trigo y cebada y maíz y arroz y chía y todo lo que da semilla, ¿sí? Y todo árbol que tenga fruto. Déjame corregirme. Eso será tuyo para comer, ¿sí? La máxima prioridad la dieron los cereales, las plantas con semillas y las frutas, ¿sí? Así que la primera pirámide tenía esos temas como máxima prioridad, ¿ok? Luego entró el pecado al mundo y se añadieron las verduras, porque obviamente la fruta ahora se había vuelto estacional, mientras que antes no lo era. Estuvo allí todos los meses. Y por cierto, ¿qué constituye la fruta? Todo árbol con fruta. Ahora bien, algunas frutas tienen partes carnosas, como era el albaricoque, el melocotón, etcétera, y algunas de ellas tienen semillas comestibles, ¿sí? En el interior. Y algunos árboles han perdido la parte carnosa y han puesto más énfasis en la semilla. Entonces tienes árboles que dan nueces, por ejemplo, que es una fruta del árbol, pero concentrándose en el grano interior en lugar de en la parte carnosa del exterior. Entonces podemos decir que las plantas que dan semillas, los granos y todas estas diversas cosas en el mundo, mm, y los árboles con nueces y frutas en ellos, esa era la dieta original del hombre. Entonces esa debería ser la máxima autoridad. Bien. Y luego se añadieron las verduras después de la transgresión debido a la estacionalidad. Ahora bien, no todo estaba disponible durante todo el año. El suelo estaba deteriorado, ¿sí? La tierra fue maldita. Así que no produjo lo que produjo primero y luego se añadieron las verduras, las plantas del campo para complementar la dieta. Entonces podemos decir que la dieta poscaída fue de granos, frutas, frutos secos y verduras. Así es. A base de plantas, era una dieta basada en plantas. Esa era la dieta original en la Biblia. Bien. De ahí pasamos a 1500 años después, así que la humanidad subsistió. Lo hicieron bastante bien, ¿no? De esa manera. Eran muy grandes, muy fuertes y fueron muy ilustres en todo lo que vivieron durante cientos de años. Y luego se añadió la carne después del diluvio. Bien. Podemos decir entonces que durante el periodo de los israelitas, cuando las frutas y las cosas estaban disponibles nuevamente, Dios trató de entrenarlos para regresar a un ambiente más basado en plantas. Después de Egipto. Sí, llevándolos de vuelta, ¿no? Entonces se acostumbraron a la dieta de los egipcios y Dios los puso en otra dieta. Estaban muy contentos con esta nueva dieta, ¿no? Sonaban como las potencias europeas hacia Trump. Ok, así sonaban. Estaban quejándose, estaban murmurando. Eran una multitud mixta, se quejaban amargamente y ansiaban carne. Así que Dios permitió su anhelo. Y la segunda vez, cuando se quejaron de nuevo después de un poco de muerte de carne, tuvieron una plaga, ¿no? Y mientras la carne todavía estaba entre sus dientes, algunos de ellos desarrollaron esta enfermedad debilitante. Así que la dieta original es la dieta principal para la humanidad. Bien. Ahora, la pirámide que teníamos antes era una en la que los cereales, las frutas y demás eran la mayor parte de lo que se suponía que debíamos comer. Y las verduras, los productos lácteos y los alimentos cárnicos, y todos ellos deberían ser limitados. Ahora tenemos una pirámide invertida y tenemos los productos lácteos y los alimentos cárnicos en la cima, concentrando la mayor parte del consumo. Las frutas han quedado
relegadas al último plano. Las nueces prácticamente no existen. Veo una pequeña inconsistencia porque veo algunos peces pequeños en la parte inferior y algunos peces grandes en la parte superior. Si podemos señalar eso, ¿no? Entonces tenemos algunos peces pequeños y huevos por aquí abajo en alguna parte y tenemos algunos más grandes allí. Supongo que es atún, o salmón o algo así. Y los alimentos ricos en aceite y los aceites aquí también están en la cima. Entonces, Martin, esto es una pirámide invertida. Ahora bien, en algunos temas no tendría ningún problema grave. ¿Sí? No me importa que las verduras jueguen un papel destacado en la dieta. Pero ¿podrías reemplazar todos estos productos animales con productos de origen vegetal? Definitivamente. Con seguridad se puede. Si deseas tener una dieta rica en proteínas, puedes simplemente sustituir la proteína animal por proteína vegetal. Siempre existe el argumento del pero la proteína vegetal no es una proteína completa. ¿Podrías mencionar algo brevemente sobre eso? Sí, eso es cierto, pues eso es verdad. Hay una cosa que parece interesante aquí. Parece que los alimentos refinados de alguna manera no están en esta mesa, lo cual es bueno. Así que demos crédito a quien lo merece. Pienso que tal vez ahí es donde está todo el asunto, donde la conducción se aleja del kit de la cuestión. Alimentos procesados y alimentos refinados. No vemos mucho de eso aquí, aunque el pan de aquí abajo probablemente sea de harina refinada. Entonces, Martín, esta es una inversión muy interesante y muy problemática al mismo tiempo. Sí, porque tiene algunas características positivas y algunas características falsas. Ahora, es muy interesante, Martín, que como resultado de esta nueva forma de pensar han surgido voces que dicen que el enfoque adventista del séptimo día sobre la salud es muy peligroso y ha causado el caos, la enfermedad y la obesidad en el mundo. Y la pregunta ¿es así o no es así? Así que básicamente lo que están haciendo es aceptar esta nueva opción, porque realmente satisface el paladar humano. ¿Sí? Esto es lo que ansiaba la multitud mixta. Tenían antojo de puerros y cebollas. Estas son verduras. Y tenían antojo de alimentos grasosos y de ollas de carne. Y esto es lo que ansiaban. Si eliminamos eso de la ecuación, entonces tendremos otra porción de quejas. Y también en esta tierra, ¿no? Entonces veamos algunas de las cosas que se dicen al respecto y hablemos de ello. Ahora este video que veremos fue grabado por Redacted y démosles algo de crédito. Tienen algunos programas muy interesantes, ofrecen análisis muy profundos de determinadas situaciones, pero creo que aquí se hicieron suposiciones que no se basan en la realidad y que es necesario corregir. Probablemente obtuve información de fuentes que tal vez um, no sean las más confiables. Así que tienen la pirámide original allá abajo y se puede ver que los granos estaban en la base ancha de la pirámide. Ahora están en la base estrecha de la pirámide. Y luego estaban las frutas y verduras y luego los productos animales y los lácteos. Ahora repasemos algunas de estas afirmaciones y veamos qué podemos llegar a saber. Bueno, esta es una historia divertida sobre que tenemos una pirámide alimenticia y por qué se ha visto así desde principios de los años 90 y luego condujo a tasas vertiginosas de diabetes. Una de las influencias menos conocidas detrás de estas directrices proviene de una pequeña denominación cristiana y su papel rara vez se discute. Al principio del programa pedía a la gente que adivinara quién era. No eran los testigos de Jehová, no fueron mormones, no son los católicos, te lo voy a decir en un segundo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos junto con el Departamento de Agricultura lanzó esta semana
esta nueva pirámide alimentaria, que es básicamente una inversión de nuestro antiguo sistema. Dice que tu dieta debe estar compuesta principalmente de grasas saludables, proteínas y lácteos, verduras y frutas y alimentos integrales. Si vas a realfood.com, es un sitio hermoso en realidad, y el gobierno tiene todo tipo de consejos sobre cómo comer alimentos reales sin procesar, bajos en azúcar y otros tipos de granos procesados. La antigua pirámide alimentaria incluía cereales procesados, espaguetis, panes y galletas, aunque literalmente el gobierno te decía que la mayor parte de tu dieta debía estar compuesta por galletas. Mira allá abajo como galletas saladas. No hay ningún valor nutricional en eso, así que esta es una forma de contraer diabetes porque hay un pico constante de insulina y se consumen muy pocos productos lácteos y carne. Ok, casi quiero decir, vaya, vaya, ¿de qué estás hablando? En primer lugar, dejamos bien claro que el tema que se aborda aquí son los alimentos procesados, ¿bien? En ningún lugar del adventismo tradicional abogó por los alimentos procesados, alimentos integrales. En otras palabras, lo que Dios había puesto originalmente dentro del alimento todavía debería estar disponible. Puedes hacer cosas con la comida, puedes picarla, puedes licuarlo, puedes mezclarlo, puedes hacer todas esas cosas con la comida siempre y cuando lo que estaba originalmente allí permanezca en ella en aproximadamente las mismas proporciones. En otras palabras, ¿qué tipo de granos se deben utilizar? Granos sin procesar ni refinar. ¿Sí? Los moldes modernos, por ejemplo, separan los distintos componentes del trigo en sus componentes. Entonces tenemos el endospermo, que es la harina blanca, es una etapa, la fibra se desprende y en otra el germen se desprende de manera diferente. Ahora lo que utilizan es la harina refinada sin el germen y sin la fibra. Cuando haces eso, afectas la movilidad del intestino, porque la fibra no está allí. La fibra también es un componente que se adhiere a los componentes del azúcar como la glucosa y los retiene para que no se produzca un aumento repentino de glucosa. Entonces, de lo que ella está hablando es de los alimentos refinados en la base de esa pirámide, lo cual nunca ha sido un tema defendido por los adventistas del séptimo día. Bien, así que es asombroso cómo puedes culpar a este grupo que es el que tiene longevidad y tienen toda la tierra, ¿no? Así que el problema número uno es que los cereales formaban parte de la dieta original, acabamos de hablar de ello en las escrituras, pero deberíamos abogar por alimentos integrales, comida integral. Y hay otro problema, y es la manipulación de los granos. Y para crear un ambiente donde la industria se beneficie, se han producido ciertos cambios, cambios genéticos, ciertos híbridos que no son exactamente iguales a los originales. Ahora bien, ¿quién diseñó los originales? Dios. ¿Estás seguro de eso, Martín? ¿No es evolución? No, Dios. Dios te lo dio todo. Bueno, así que os doy todas las plantas que dan semillas. Entonces, si queremos concentrarnos en alimentos que sean como los originales, entonces deberíamos tener granos tradicionales que sean como los originales. ¿Sí? ¿Qué granos siguen siendo como los originales, Martín? Bueno, pues por ejemplo, si analizamos los granos con los que se hace el pan, entonces se trata principalmente de harina de trigo y harina de centeno. Ahora bien, el grano original era un grano de tallo largo que podía producir una buena cantidad de semillas, hasta 100 veces más de lo que se hubiera plantado. Uno que produce una cabeza de 100 y por supuesto con cabezas pesadas y vientos y todo esto. Y la cultura moderna, entonces estos se caen fácilmente, así que hoy tenemos las variedades de tallo corto. Y el contenido de proteínas ha cambiado, el gluten ha cambiado y todos estos problemas. Entonces, Martín, lo que tienes es un grano un poco transformado que no tiene el mismo equilibrio que los originales, ¿vale?
Los granos originales son el centeno y la espelta, que están relativamente poco manipulados. Así que cuando horneo pan, trato de hacerlo con granos de centeno y espelta. Y estos deben ser alimentos integrales, no deben refinarse para que conserven toda la fibra original. Bien. Antiguamente se utilizaba un molino de piedra, sí, y se ponían los granos en el molino de piedra y todo lo que había en el grano se molía junto como una unidad. Y luego eso era lo que se iba a utilizar. Ahora bien, si haces eso y quieres almacenar la harina, por ejemplo, entonces puede tender a volverse rancia porque el esperma, que es rico en aceites, comienza a oxidarse. Entonces lo mantienen separado, así que hoy envían el germen a la industria cosmética para que las mujeres puedan aplicarlo en sus caras para intentar burlar el envejecimiento. Ah, y en lugar de comerlo, porque contiene los aceites esenciales que necesitamos y las enzimas que se necesitan para una digestión adecuada, de todos estos problemas se han eliminado y se ha eliminado la fibra y está sentado con una harina refinada que te da picos. Y como ella dijo, ahora bien, ¿son los adventistas los culpables de esto? No, defendimos eso en absoluto. Y nosotros creamos la hidratación, la hibridación y la ingeniería genética. Creo que ahora veremos que están intentando vincularlo, ¿sí? Entonces, vamos a corregir eso desde el principio. Cuando ella habla de la base de la pirámide y habla de galletas refinadas que no tienen ningún valor nutricional, ese no es un asunto adventista. Ese es un problema mundial que ha surgido. ¿Por qué lo recomendaron? ¿Quién hubiera pensado que era preferible comer pan y pasta como plato principal de la comida y sufrir este constante pico elevado de glucemia? Bueno, esta es una historia interesante. La mayor parte de esto me lo contó así. Aprendí a través del gran libro de Jane Buxton, The Great Plant-Based Con, y los voy a resumir, pero muchas veces os hemos recomendado que leáis este libro. Aquí hay otra ocasión, y esta no es la única historia de cómo los alimentos procesados y rentables llegaron a dominar la dieta estadounidense, pero es una de las más importantes. En 1863 una mujer llamada Ellen G. White dijo que Dios le dio el mensaje en una visión y ese mensaje era que los humanos debían comer lo que ella llamó la dieta del jardín del Edén. Con esto se refería a frutos, frutos secos, verduras y semillas. Y nada de alcohol, nada de tabaco, nada de carne y muy pocos productos lácteos. Esto era parte de la religión que ella fundaría. Era la iglesia adventista del séptimo día. ¿Alguno de ustedes lo entendió bien? ¿Alguien en el chat? Séptimo día, vi que algunos de ustedes lo hicieron. Ella fundó esta iglesia en Battle Creek, Michigan, una de las familias que la ayudarían a establecer la iglesia. El padre era un hombre llamado John Prick, John Preston Kellogg. ¿Reconoces ese nombre? Ahora, aquí tenemos otra declaración confusa, Martin. Algunos... ¿Ella fue instrumento en la fundación de la iglesia? La respuesta es sí. ¿Fue ella la fundadora de la iglesia? Absolutamente no. Claramente no. La iglesia surgió de un movimiento masivo, ¿sí? Qué bueno, fue un movimiento nacional, en realidad universal, que fue el movimiento milerita. Y este movimiento milerita pues propagó que las profecías del libro de Daniel estaban llegando a su culminación. Y ellos pensaban que Cristo regresaría en la culminación de la profecía de los 2300 días en Daniel. Ahora bien, eso resultó ser un error porque pensaron que el santuario que iba a ser purificado era la tierra a través de la venida de Cristo. Pero Cristo no regresó. Y luego descubrieron el hermoso estudio del mensaje del santuario en la Biblia, que por cierto constituye una gran porción del Antiguo Testamento. Y por lo tanto debe ser relevante y tiene que ver con el ministerio de Cristo en términos de salvación más que con su venida directa en este momento en particular. Solo hay una cosa que cuando mencionaste esto ahora, solo quiero que la gente vaya y estudie si aún no lo han hecho, pero incluso
Eso que obtuvieron, tuvieron un error en lo que es una profecía, ¿sí? Que Dios dijo en la revelación que sería dulce en la boca y amargo en el estómago, ¿correcto? Así que ve y estudia eso, pero no es así. Era un problema, ¿sí? Fue un problema. Fue un concepto erróneo, muy similar al concepto erróneo que tenían los discípulos en el tiempo de Jesús. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús se proclamaría rey y ascendería al trono de Israel. Y eso no sucedió. Pero él murió en la cruz y eso fue una gran decepción. Así que aquí también hubo una decepción. Pero la decepción condujo a una especie de limpieza de conceptos erróneos, ¿sí? Y a un realineamiento hacia lo que es la verdadera realidad bíblica con respecto al reino. Y allí ocurrió exactamente lo mismo, pero esa es otra historia. Así que los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueron personas que surgieron del movimiento milerita, de muchas denominaciones. Bien. Y parte de los movimientos mileritas eran más de 200 pastores de diferentes denominaciones. Y el estudio serio de la Biblia condujo al descubrimiento de las doctrinas que formaron los pilares del adventismo. ¿Sí? Ellen White fue instrumental en esa obra y parte de ella, pero no puede ser considerada la única fundadora. No, pero solo una parte del grupo que fundó esta iglesia. ¿Sí? Y también es importante que en 1844 se haya elaborado el informe estudiando las profecías. Ella nunca predijo eso. Ella nunca tuvo una visión sobre eso. Ella solo recibió la primera visión el mes de diciembre, después de corregir la fecha de octubre de 1844. Así es muy interesante, Martin, que se haga mucho énfasis en Ellen G. White como una falsa profetisa, que es básicamente lo que se acaba de decir, ¿no? Pero, ¿de qué trataba la visión de Elena White? Fue exactamente la misma secuencia y constitución que acabamos de discutir en las escrituras. ¿Sí? Así que básicamente ella lo mencionó. ¿Sí? Ella estaba citando que la dieta bíblica era la mejor dieta. Así que cualquiera que se oponga a esto no está argumentando en contra del linaje White, está argumentando en contra de las escrituras, luchando contra las primeras palabras de las escrituras. Y déjame hablar un poco sobre Ellen G. White, antes de continuar, porque esto es obviamente un motivo de discordia. Los profetas recibieron visiones o sueños en el Antiguo Testamento, ¿bien? Y cuando lees acerca de los profetas había dos tipos de visiones que la gente tenía. Una se llamaba visión abierta y la otra visión nocturna. Ahora la visión nocturna era privada y la visión abierta era pública. Y si lees el libro de Samuel, el pueblo había apostatado y la Biblia dice que ya no había visiones abiertas. No por esa situación, así que las visiones abiertas fueron dadas ya sea como una confirmación para los hijos de Dios o incluso para aquellos que no estaban en las filas del pueblo de Dios. Y eran para confirmar la autoridad del profeta. Así, por ejemplo, Daniel tenía visiones nocturnas y también visiones abiertas. Y cuando lees acerca de las visiones abiertas, una de las visiones abiertas que Daniel tuvo fue en presencia de los babilonios. Y cuando vio las visiones, huyeron. Ellos corrieron. Si lees más en la Biblia encontrarás que Ezequiel, por ejemplo, tuvo visiones abiertas mientras estaba en compañía de los ancianos de Israel. No huyeron porque sabían que este profeta era verdadero. Y él estaba en visión. Y todo lo que dijo al salir de la visión era la voz de Dios. Ahora bien, había ciertos criterios asociados a las visiones abiertas, criterios bíblicos, ¿sí? Y se pueden leer en el libro de Daniel. Así que cuando un profeta entraba en visión, primero se debilitaba y caía, ¿sí?
Entonces fue fortalecido por Dios. Cuando Dios te fortalece, te vuelves tan fuerte como Sansón, por ejemplo. Y Dios los levantó. Y luego el profeta se puso de pie y habló. Pero no había aliento en el profeta, no respiraba y tenía los ojos abiertos. Estos son los criterios. Y de estudiarlos en el libro de Daniel. Te contarán exactamente cómo un profeta entró en visión. Y este fue un mensaje para los escépticos de que este era un evento sobrenatural, que por cierto no se puede copiar. No, porque nadie puede dejar de respirar y seguir hablando al mismo tiempo. Ahora bien, Elena G. White tuvo más de 60 visiones abiertas delante de la gente. Algunos de ellos en grupos pequeños, como en el caso de Ezequiel, algunos de ellos en grupos grandes, algunos de ellos en reuniones de la iglesia y algunos de ellos en eventos públicos con miles de testigos. Y durante esos acontecimientos hubo investigaciones. Los médicos investigarían si estaba respirando. Y lo anunciaron enfáticamente, y hay numerosos testimonios de testigos presenciales, incluso por escrito, de que ella nunca respiró mientras estaba en visión, pero habló. Ahora, eso es imposible. Tampoco era posible restringir ninguno de sus movimientos. Los hombres más fuertes no podrían mover un dedo de esta frágil dama. Así que ella fue fortalecida por Dios en más de una ocasión. Y ella sostenía una Biblia grande en su mano, en una ocasión durante 6 horas y media, lo cual es físicamente imposible para cualquiera, en un ángulo de 45 grados en el que ninguna Biblia cabe en la mano. Se resbalaría. Y ella lo abría en dirección contraria sin mirarlo. Y señalaba ciertas citas. La gente se subía a las sillas y miraba para ver si estaba citando correctamente y ella estaba citando correctamente. En otras ocasiones ella tomaba de una mesa donde habían Biblias y hacía lo mismo y se la llevaba a una persona que tenía un problema y le señalaba el versículo bíblico en el que estaba equivocado. Se trataba de visiones abiertas que estaban disponibles para el consumo público con testigos. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo públicamente ante miles de personas, esta es mi voz. Estoy hablando a través de esta persona. Esta persona no está respirando. Esta persona no está muerta. Esta persona está viva. La mantengo viva. Ella no necesita respirar cuando hablo a través de ella. Y quiero que toméis nota de que he elegido a este individuo en particular para llevar un mensaje al mundo. Y ese mensaje estará en armonía con mi escritura, porque a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Así que 66 veces, visiones públicas abiertas. ¿Dios quiere decirle algo al pueblo? Definitivamente. ¿Todos lo aceptaron con alegría? No. No fuese el mismo destino para los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Así que Martín, por los frutos los conocerás. Ve y mira las frutas. Y di si lo que ella dice está en armonía con las escrituras. Hay más citas de las escrituras en sus escritos que cualquier otra cosa. Y si de alguna manera sustituyen a las escrituras, entonces déjenlas de lado porque las escrituras son la base. Cuando Dios habló a través de Jeremías, ¿estaba negando sus escrituras? No, un ápice. Ni un ápice. Entonces, Jeremías estaba hablando conforme a la ley de los profetas, por supuesto que sí. Entonces, cuando ella acaba de citar que esta señora tuvo una visión de que los granos y las frutas deberían ser el componente más importante de la dieta, ¿estaba contradiciendo las escrituras? 100% Génesis. ¿Estaba simplemente contradiciendo las escrituras al decir que no provenían de Dios? Sí, me temo que sí. Así que continuemos. El padre era un hombre llamado John Preston Kellogg. ¿Reconoces ese nombre? Probablemente lo hagas si alguna vez has estado en un supermercado estadounidense. Kellogg tuvo 11 hijos, uno de ellos John Harvey Kellogg. Cuando era joven recibió el trabajo de componer los libros de Elena White. Y así sus libros adventistas del séptimo día
y su movimiento de templanza eran lo que él tipificaba. Y en aquel entonces estábamos en el siglo XIX y había que leer letra por letra. Aunque claramente leía los libros, estaba fuertemente influenciado por el movimiento de templanza. Los reformadores de la templanza creían que los ciudadanos estaban plagados de enfermedades debido a la sobreestimulación y al comportamiento inmoral. Entonces se propusieron frenar estas cosas absteniéndose de consumir alcohol y carne procesada. Y perdí el rumbo. Iba a decir, mediante la abstinencia de alcohol y carne y la práctica de la moderación sexual y la promoción de un equilibrio entre el ejercicio, el descanso y la limpieza. También era muy estricto en prevenir la masturbación. John Harvey Kellogg también escribió libros sobre ese tema en los que les decía a las madres que era su responsabilidad de impedir que sus hijos se masturbaran o de lo contrario sufrirían dolores de cabeza, dolores de espalda, enfermedades de la columna y ceguera. De ahí viene ese chiste de los movimientos de templanza que dice que si haces eso te quedarás ciego. Literalmente dijeron esto en los libros. Así, los libros sobre este movimiento influirían en Kellogg y se convertirían en el propósito de su vida, lo que lo motivó a elaborar estos cereales de sabor suave y a proponer y prescribir una dieta vegetariana. En 1882 inventó el copo de maíz y a principios de la década de 1890 llevarían al mercado junto con su hermano Will. En realidad inventó más que solo el cereal para el desayuno. Eso fue simplemente lo más rentable. Tenía toda una línea de patentes, más de 30, incluida la primera hamburguesa vegetariana. Ahora la pregunta es, ¿los estadounidenses en ese momento no comían esto? ¿Por qué elegirían eso? ¿Por qué querrías comer esto en lugar del tocino y los huevos que ellos están comiendo? Ok, primero hagamos algunas correcciones, Martín. Los escritos de Elena G. White, ella tenía ayudantes que le ayudaban a montarlo, ¿no? Y el ayudante que originalmente le ayudó con algunos de estos problemas fue su hijo, Willie White. Y había señoras que ayudaban a transcribir lo que ella había escrito a mano en un formato adecuado. Kellogg fue uno de los principales médicos que puso en práctica lo que se decía. Bien, ahora, ella dijo básicamente que todo este movimiento de templanza y la abstinencia del alcohol y todos estos temas eran invenciones adventistas del séptimo día. En un sentido más bien despectivo, ¿no? Me gustaría corregirla en eso, porque el movimiento de templanza era en realidad un movimiento metodista. Y esa fue una de las razones por la que los metodistas fueron bastante maltratados por muchos partidos, porque preferían su forma de vida, su alcohol y todos esos temas. Así que el movimiento de templanza comenzó mucho antes de los adventistas del séptimo día. Y es por eso que los llamaron metodistas. En realidad fue una burla, ¿sí? Una declaración despectiva hacia ellos. Absolutamente. Entonces, ¿crees que tienes un método para llegar al cielo? Básicamente eso es lo que dijeron. Así que el movimiento de templanza fue un movimiento muy fuerte. Y una gran porción ah, de las personas que constituyeron el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día provenían del movimiento metodista. ¿Sí? Las principales denominaciones que fueron responsables de la formación o fueron parte de la formación de la Iglesia Adventista fueron los bautistas, particularmente los bautistas del séptimo día, y los metodistas, presbiterianos. Presbiterianos no tanto. Los presbiterianos tienen, ya sabes, la doctrina de la selección y la doctrina del reinado del pueblo de Cristo. Así que eran básicamente como dominionistas, ya sabes, ellos gobernarían, el Estado gobernaría junto con la iglesia y demás. Así que el movimiento de templanza no comenzó con los adventistas, sí lo llevaron más allá y sí, Ellen G. White recibió visiones de salud y contribuyeron a esto. Y Kellogg fue un médico brillante, fue brillante. Y también mencionó los copos de maíz sin sabor. Esto es algo importante que tenemos que conseguir.
Los copos de maíz originales y todos estos productos no contienen toda la basura que tienen ahora. No, y este es un punto muy importante. Ahora, ella habló sobre el azúcar. Ella realmente dijo que era insípido. Y sí, que él lo quería añadir un poco de azúcar para hacerlo más sabroso. Pero una de las visiones de Elena White dice que el azúcar obstruye el sistema. Ella estaba enterada, así que quizás sea importante traerlo aquí. Ahora déjame decirte por qué obstruye el sistema. Bueno, haz lo tuyo. Porque este es un punto muy importante. Cuando tienes azúcar refinada en tu dieta, en otras palabras, no tienes una dieta de alimentos integrales, no tienes los granos, no tienes los granos con su fibra y todos los problemas que lo convierten en un alimento no refinado, entonces tienes un pico de glucosa. Entonces la harina refinada te dará un pico de glucosa. El azúcar te producirá un pico de glucosa. Ahora bien, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando hay un pico de glucosa? El cuerpo reacciona intentando protegerse para que ese azúcar no suba a la sangre. Ahora bien, el azúcar es soluble en agua y no es tan soluble en grasa, porque tienen todos estos grupos hidroxal que lo hacen muy compatible con el agua. Entonces, una de las formas en que el cuerpo intenta protegerse contra un aumento repentino de glucosa es liberando triglicéridos en la grasa de la sangre. Y esta grasa básicamente recubre los vasos sanguíneos y retarda la velocidad a la que el azúcar puede entrar en los tejidos circundantes. Y por supuesto, si hay un aumento repentino de azúcar, entonces habrá un aumento repentino de insulina. Y después habrá hipoglicemia. Por lo tanto, todas estas cuestiones son importantes. Cuando estaba realizando experimentos en la universidad, siempre les pedí a mis estudiantes que le dieran bebidas azucaradas a, digamos, un conejo. Y luego medíamos los parámetros que aumentaban como resultado de un azúcar refinado. Como por ejemplo, una bebida gaseosa, que es rica en azúcar. Y verás que muy poco tiempo después tendrás un pico de glucosa y luego un pico de triglicéridos. Y si le añades la combinación de leche y azúcar, eso es lo peor. Ahora bien, has añadido triglicéridos a tu dieta en la leche porque tienen un contenido muy alto de grasas. Se producen un aumento de glucosa y también un aumento de triglicéridos porque no hay fibra en nada de eso. Y luego ese azúcar y esa grasa permanecieron en un nivel muy alto. Ahora bien, eso cambia la viscosidad de la sangre. Y eso es un problema cardiovascular que está a punto de ocurrir. Entonces, ya sabes, Martín, cuando Kellogg dijo que queríamos añadir azúcar, el espíritu de profecía dijo que el azúcar encubre el sistema y no debería usarse como un alimento refinado. Entonces, cuando Dios pone azúcar en algo, también agrega fibra y está en un paquete. ¿Sí? Obtienes dos tipos de fibra, obtienes fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es la que une el azúcar y lo mantiene a raya. Interesante, ¿no? La otra fibra da motilidad al intestino, pero también se une al colesterol, aunque las frutas y los cereales no contienen colesterol. Muy interesante, pero aún así dejémoslo ahí. No entremos en demasiados detalles. Ya sabes, es simplemente lo que convierte en un alimento integral, ¿no? Tienes que tener una dieta en alimentos integrales. Una manzana entera. Entonces, cuando Dios le pone azúcar, le pone fibra. Y cuanto más azúcar tiene, más fibra tiene. Entonces, los alimentos ricos en azúcar, tomemos una cita. Si lo manipulas, ¿qué se siente? Pegajoso, ¿no? Es pegajoso. ¿Qué lo hace pegajoso? La fibra soluble. La fibra soluble tiene una unión débil con el azúcar, para que cuando lo comas el azúcar no se libere inmediatamente porque lo une. Entonces, eso significa que lo libera proporcionalmente. A medida que baja por el intestino, se produce una liberación lenta de glucosa. Por eso es muy ventajoso tener un alto contenido en fibra de azúcar. La fruta, por ejemplo, cuando estás haciendo deporte o realizando un trabajo pesado,
Un plátano, un banano son excelentes. Esto es un alimento completo, tiene mucho azúcar. Tienes que comprar, tienes que culpar a los alimentos refinados. Eso es muy importante. Entonces, como la gente no conoce todo el asunto, tiende a centrarse en algo pequeño y luego, ya lo tenemos, y saltan a confusiones. Creo que es importante, por lo que mencioné antes, que hablemos de Kellogg por un segundo. Creció o se quedó con Elena White por mucho tiempo. Ella le tenía mucho cariño y le escribió muchísimas cartas. ¿Sí? ¿Recibió cartas de reconocimiento por sus primeros trabajos? Absolutamente. ¿Recibió cartas de reprensión? Y eso es lo que tenemos que hablar porque no terminó bien con Kellogg y la iglesia adventista. Así es. Ahora, el propio Kellogg era el médico. En realidad fue su hermano quien inició la industria de los cereales. Y esa industria mantuvo a los estadounidenses muy saludables. Ella está hablando de los años 90 cuando esto cambió. Ahora bien, antes de eso me gustaría preguntarles que no es bueno mirar teatro jesuita ni películas, sino mirar algunas películas antiguas, digamos películas de los años 50 y 60. Y miren esas películas y díganme si ven gente obesa caminando en esas películas. No, no existen. Todo el mundo está delgado, ¿sí? Pero incluso puedes mirar fotos o videos que no veas ni siquiera en una película de actividad callejera durante ese periodo de tiempo. Puedes echarle un vistazo si quieres. No hubo problemas de obesidad en Estados Unidos hasta después de los años 60. ¿Qué pasó entonces? ¿Los adventistas trajeron visiones de enfermedades al mundo? En absoluto. Después de los años 60, ¿qué pasó? La industria comenzó a refinar cada vez más los alimentos y hacerlos más apetecibles para el consumo humano. Entonces aparecieron los jarabes de maíz con alto contenido de azúcar y sin fibra. Surgió la industria de alimentos refinados y se generó un desastre total que condujo a los picos de diabetes y otras enfermedades. No es que los adventistas aumentaran los niveles de sal más allá de cualquier riesgo para la salud. Exactamente, cualquier cosa que haga que se deslice por tu garganta en lugar de tener que masticarlo para bajarlo y luego tragarlo con un poco más de azúcar. ¿Qué tan rápido puedes consumir una hamburguesa moderna? Rápido. No tienes fibra, por eso es que algunos de estos tipos pueden comerse 20. Puedes empujarlos. ¿Has visto algunas de esas competiciones de comer y cómo se preparan esas hamburguesas? Intenta hacer lo mismo con una hamburguesa integral. Te ahogarás después del segundo. Así es. Entonces, cuando se trata de hamburguesas a base de plantas, como ella se refería, esas eran alimentos integrales. Se elaboran a partir de legumbres, que son plantas que producen semillas. La Biblia recomienda eso con seguridad, así que básicamente lo que ella recomendó fue una dieta basada en la Biblia. Y en mi investigación, cada vez que hice experimentos para comparar una dieta bíblica basada en alimentos vegetales integrales con cualquier dieta moderna o cualquier dieta rica en proteínas animales, las diferencias fueron asombrosas. Y por tanto lo que ella dice es totalmente incorrecto y solo está hablando de un catálogo y no de dos. Y dos industrias, una en el campo médico y otra en la industria de producción de alimentos, pero fue diseñada para llevar alimentos integrales, granos integrales a la gente en lugar de alimentos refinados. Y esto funcionó hasta que la industria empezó a manipular los alimentos e introducir componentes para provocar adicción o dependencia. Bueno, ¿por qué querrías comer esto?
en lugar del tocino y los huevos que estaban comiendo? Bueno, mucho de eso se debe a los adventistas del séptimo día. Habían conseguido nombramientos dentro de organizaciones dietéticas del gobierno durante décadas. Una de ellas fue Lena Cooper. Ella era una protegida de Kellogg y su esposa. Los Kellogg tenían una escuela de cocina y sus estudiantes continuaron desarrollando escuelas de enfermería centradas en la nutrición. Cooper se graduó de una de ellas y luego fundó la Asociación Dietética Americana. Trabajó como parte del personal del cirujano general y creó el Departamento de Dietética en el Instituto Nacional de Salud. Hay muchos otros adventistas del séptimo día que seguirán influyendo en la dieta basada en plantas, como este chico Harry Miller, también era adventista del séptimo día y misionero en China. Así fue como se le ocurrió la idea de la leche de soya. ¿Sabías que eso vino de un misionero chino, un misionero estadounidense en China? Esta influencia continuó hasta que en 1988 la Asociación Dietética Americana emitió una aceptación formal del vegetarianismo. De los 9 revisores de ese panel, 8 eran vegetarianos y 5 eran adventistas del séptimo día. Los otros 3 eran vegetarianos, pero no tenían ninguna afiliación religiosa. Y uno era vegetariano, pero estaba financiado por Coca-Cola. Y luego llegamos a esto 4 años después, la pirámide alimentaria original en 1992. Bien, ahora los adventistas del séptimo día fueron la única influencia en el desarrollo gubernamental de esa monstruosidad. Hay otras historias que contar, pero estas historias las conocemos, nos dicen mucho de ellos. El lobby del azúcar, de las gaseosas, de las semillas. ¿Quién se benefició de eso? Conocemos esas historias. Siento que esta realmente no le gusta a la mayoría de nosotros. ¿Y vosotros, muchachos, sabíais esto sobre Kellogg's? Sí, quiero decir, y tomé una clase de nutrición en la universidad, ¿no? En concreto, vi un documental. Entonces, Martín, si había adventistas en comités que defendían una dieta basada en plantas, ella citó un libro anteriormente sobre este engaño de la dieta basada en plantas. Pues bien, entonces la dieta original del hombre también era un engaño. Así. Y el cambio de uno a otro, para mí personalmente, cambié a una alimentación basada en plantas hace 38, 39 años. Si no hubiera cambiado, puedo garantizar que ya estaría muerto. Por supuesto. Por el estilo de vida que, por el estilo de vida, ¿no? Ahora, cuando ella habla de los grandes grupos de presión que hay ahí afuera, el lobby del azúcar, el de las semillas oleaginosas, ¿cuáles son los peligros de estos alimentos? Los adventistas abogan consistentemente por una dieta basada en los alimentos integrales de origen vegetal, no manipulados. Bien, los aceites están siendo manipulados, se extraen con calor y como tal se oxidan. Los aceites deben ser aceites tratados en frío y deben tener la composición original que tenían antes. No se extraen químicamente como muchos de estos aceites, ni se hidrogenan para convertirlos en mantequillas, ni nada parecido. Se trata de manipulaciones contrarias a los principios de la salud. Así que alimentos integrales sin mezclar, aceites no adulterados. ¿Y cuál es el aceite que recomiendan los adventistas del séptimo día y los profetas adventistas del séptimo día? ¿No es eso aceite de oliva? Claro, el aceite de oliva. ¿Qué pasa con la leche de soya? Eso es lo que mostraste allí. ¿Eso es malo? No puedo porque rechazarían la leche de soya. ¿Por qué harían eso? Porque la leche de soya sí se prepara correctamente. Es absolutamente muy saludable para ti. Entonces, así que todos estos argumentos son totalmente irrelevantes. Ahora bien, los cambios que se produjeron en esa pirámide no fueron instituidos por los adventistas del séptimo día, ni propagados por ningún tipo o de ninguno de los pioneros. Siempre fue una dieta de alimentos integrales. Apégate a lo que Dios ha hecho. Puedes hacer que la comida sea apetecible. Elena G. White escribió, Dios dará a su pueblo la habilidad culinaria necesaria para que la comida sea agradable al paladar, pero sin adulteraciones ni refinamientos.
Se pueden añadir cosas a la comida, se pueden añadir un poco de sal, se puede añadir un poco de hierbas, se pueden añadir sabores interesantes a la comida y hacerla agradable al paladar, siempre y cuando se trate de alimentos integrales. Ahora, una y otra vez, la ciencia ha demostrado que los productos animales son perjudiciales para el sistema humano. Hay miles de publicaciones. Ella está barriendo toda esa pletora científica de la mesa y diciendo que todo fue culpa de los adventistas del séptimo día. Ellos también indican que las empresas que están involucradas, ya ves, esa es la cuestión. Ellos quieren que ellos también les guste y ella declaró quién estaba financiando estos experimentos. Y luego llegaron a la conclusión de que solo la financiación dictaba cuál sería el resultado de las empresas adventistas del séptimo día. Por cierto, la mayoría de las empresas adventistas del séptimo día han sido vendidas a empresas seculares, lamentablemente. Si no lo hubieran hecho, todavía estarían sanos. Lo mismo ocurre con nuestras instituciones de salud. Ya sabes, el problema es que si realmente quieres saber lo que creen los adventistas del séptimo día sobre este tema de la dieta, vaya y lea concilios sobre dieta y alimentación y el Ministerio de Curación. No leas el libro que alguien escribió, no leas eso. Luego descubrirás lo que los adventistas del séptimo día deben pensar sobre el tema. Bien, pasemos a otro tema. Ahora, ella culpa de todo esto a los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, como hemos dicho, abogan por una dieta basada en alimentos integrales de origen vegetal. Esa es la mejor dieta. Y originalmente se acordó o se permitió que ciertos productos animales pudieran ser incluidos, pero hay una advertencia en el espíritu de profecía de que estos nunca fueron los mejores alimentos y que deberían ser excluidos progresivamente de la dieta del pueblo de Dios. Así que incluso la leche y los huevos y demás serán abandonados. Ahora, ¿cuántas sorpresas alimentarias quiere? Susto por los productos lácteos, escasez de huevos debido a brotes de salmonela o cualquier tipo de enfermedad que exista. Actualmente tenemos un enorme brote de fiebre aftosa en Sudáfrica. Ningún agricultor puede vender ninguna de sus ollas y han matado a cientos de miles de ellos. Y todas estas profecías se han cumplido. Pero además de eso, tomemos un estudio independiente, el estudio de China. Si fue el estudio más completo jamás realizado sobre la humanidad, nada que ver con los adventistas del séptimo día. Y el doctor Campbell fue responsable de ese estudio. Y como consecuencia de ese estudio surgió una gran serie, Forks Over Knives. Y en ese estudio se corroboró todo lo que está escrito en los escritos de Elena G. White. Yo mismo, como científico nutricionista y profesor de biociencia médica, tuve una larga entrevista con el doctor Campbell y esa entrevista está disponible en internet, la gente puede verlo, donde él queda asombrado por las similitudes y estos problemas. Él no sabía de ti, él no me conocía, yo no lo conocía, pero básicamente al mismo tiempo los experimentos y los estudios que ustedes estaban haciendo tenían las mismas respuestas, las mismas respuestas. Así que no sé de dónde obtiene su información él, pero el libro que llama esto una estafa o un engaño, la dieta basada en plantas, lamentablemente está increíblemente desinformada. Desafortunadamente, ahora también tenemos la dieta carnívora. Ahora bien, obviamente la dieta carnívora sigue siendo la misma. Hay alimentos refinados y todo eso y muchas personas dicen que se sienten mejor y obviamente usted también lo hará cuando elimine todas esas cosas. Contamos con un centro de salud, un centro que ayuda y me gustaría animar a la gente a que vaya y eche un vistazo al sitio web. Hemos recibido excelentes críticas y no es la primera vez desde el siglo XIX que Kellogg tenía el sanatorio.
Esto se implementó y personas de todos ámbitos de la vida, con todo tipo de enfermedades, con esta dieta bíblica, han sido curadas. Continuemos. Sí, 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 quiero decir, tomé una clase de nutrición en la universidad. Ok. Vi un documental. Ok, ok. Está bien. Esto es algo que quizá algunos de ustedes sepan, pero otros quizás no. Ahora bien, ¿sabías también que los adventistas del séptimo día todavía poseen unas cuantas marcas de alimentos, incluida Sanitarium, que es el mayor productor de cereales de Australia? Ellos fabrican Weetabix. Quizás hayas oído escuchar de esto. Los australianos les gusta hablar de Weetabix. También hacen Vegemite. Con el simplemente sonrío y me dio un sándwich de Vegemite. Y fue creado por los adventistas, quienes creen que no se debe comer carne debido al movimiento de templanza. En Estados Unidos son dueños de Worthington, que elabora fiambres de origen vegetal para sándwich, y de Cedar Lake, produce frijoles, arroz, azúcar y café. Ahora bien, la mayoría de estas empresas no tienen que pagar impuestos porque sus ganancias son propiedad de una iglesia. Sí, la dieta vegetariana todavía es muy promovida externamente por los adventistas del séptimo día. Aquí está su sitio web. Ahora, lo que la gente quizás no sepa, no solo en su influencia en la dieta estadounidense, sino también en su influencia en todas las áreas de la atención médica estadounidense, porque todavía manejan grandes sistemas hospitalarios como Advent Health, que está realmente grande aquí en Colorado. David, lo has visto, ¿no? Advent Health, sí, es uno de los sistemas de salud más grandes. ¿Sabías que esto es propiedad de los adventistas? No, no lo sabía. Sí, lo es. También organizan anuncios en universidades, escuelas de medicina y centros de investigación. Ellos publican investigaciones revisadas por pares y sobre nutrición. Todavía tienen mucha influencia en la salud pública. Martín, eso es lo más asombroso que he escuchado jamás. Parece ser algo despectivo y malo administrar centros de salud y tratar de ayudar a las personas a vivir estilos de vida saludables y publicar sobre el tema, ¿no? Mientras se supone que todos los demás deberían hacer lo mismo, pero ahora es malo porque proviene de los adventistas del séptimo día. Decías que tenemos un centro de salud, ¿verdad? ¿Lo estamos haciendo por lucro? No, no lo somos en absoluto. Si tuviéramos que hacerlo para obtener ganancias, entonces no existiría. O tendríamos que gestionarlo de otra manera, tendríamos que hacerlo aceptable, pero tratamos de hacerlo de una manera que eduque a la gente sobre lo que es un estilo de vida saludable en lugar de condenarlo. Sí, vas a una de las universidades y creo que ella tal vez lo mencione más adelante. Es Loma Linda y Loma Linda tiene una de las comunidades que es una de las únicas zonas azules de Estados Unidos. En otras palabras, la mayor longevidad en todo Estados Unidos en lugar de mirar lo que se ha logrado positivamente. Están tratando de convertir lo positivo en negativo. Esto es algo muy serio. Así que tal vez haya algunas instituciones de algunos de estos hospitales que no se estén adhiriendo completamente a lo que fue escrito por el profeta y lo que se supone que debe ser. Eso no es problema de la Iglesia Adventista original. Algunos de ellos se han afiliado a grupos seculares o católicos romanos o lo que sea, y la Iglesia Católica Romana también administra hospitales e instituciones, pero la Iglesia Católica Romana no tiene un mensaje de salud. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje de salud y gracias a Dios tiene un mensaje de estos. Y no es algo negativo, es positivo. Y por cierto, algunas de estas industrias a las que ella se refiere que pertenecen los adventistas del séptimo día, la mayoría de ellas han sido vendidas. En Sudáfrica, por ejemplo, hay una empresa llamada Pocoma que produce y vende trigo en escabache. En Australia todavía podría estar en manos de los adventistas, pero los alimentos alternativos, excelentes. Si quieren utilizar extractos de carne de res que están hechos de las partes más horrendas de animales, con todos los problemas asociados, o mejor dicho, tener uno que esté hecho de un extracto de planta. Muchas gracias, elegiré el extracto de la planta. Todos son bienvenidos a elegir lo que quieran, pero estoy muy contento de que haya una opción para poder tener una que sea más saludable en lugar de otra que tenga quizás otros problemas o cuestiones. Entonces, este no es un muy buen argumento y realmente deberían revisar lo que dijeron.
En realidad les deben a los adventistas una disculpa por su gran influencia. Ahora bien, no estoy diciendo que quizá no crean en esto, probablemente sí lo hagan, ¿verdad? Pero esta es su filosofía religiosa subyacente, lo que influye en sus investigaciones y productos. Y luego se transmite al consumidor estadounidense, lo sepamos o no. Así que esta es una historia que vale la pena contar porque la población de la iglesia adventista es bastante pequeña. Tiene entre 1.2 o 1.3 millones de miembros. Es más o menos del tamaño de los testigos de Jehová. Es una pequeña porción de la población estadounidense que estimo en alrededor del 0,4% de los estadounidenses, pero tienen una influencia desproporcionada en las decisiones dietéticas del gobierno de Estados Unidos y en las decisiones sobre atención médica. Así que tal vez podamos simplemente agregar aquí que la iglesia adventista es una iglesia mundial. La iglesia adventista es una iglesia mundial y por cierto es la única denominación protestante a nivel mundial. Sí, solo hay dos denominaciones en todo el mundo. La iglesia católica romana y la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia católica romana no tiene absolutamente ninguna influencia sobre la salud de los individuos. Los adventistas lo hacen. ¿Qué prefieres? ¿Alguien que se preocupa por tu salud o alguien que no se preocupa por tu salud? ¿Alguien que predica una doctrina basada en la Biblia, incluyendo doctrinas bíblicas como el séptimo día, el sábado, mientras que otros abogan por un día pagano y quieren hacer de ese el sello de su autoridad eclesiástica? ¿Qué prefieres, una organización basada en la Biblia o una organización basada en la tradición? Y además, ¿sabías que los adventistas del séptimo día son la denominación protestante de más rápido crecimiento en el mundo? ¿Y por qué están creciendo? Porque están basados en la Biblia. Bien, y hay alrededor de 22 millones en el mundo, no solo 1.2 millones. Ese es el número oficial. O sí, por supuesto, cuando se realiza el censo gubernamental, el número de aquellos que se asocian con los adventistas del séptimo día podría ser hasta de 65 millones. Sabes, es interesante saber que esta es una historia que vale la pena conocer cuando escuchas el gobierno impulsando dietas vegetarianas y basadas en cereales. ¿De dónde viene esa influencia? Ahora, RFK ha decidido no hacerlo. Y ya sabes, lo que dice es que la pirámide alimentaria está más basada en la evidencia. Pero ¿cómo sabemos que la pirámide alimentaria actual no está determinada por el lucro o por presiones ideológicas? Bueno, no lo hacemos. No con certeza, lo que sí sabemos es que los seres humanos necesitamos proteínas completas, grasas biodisponibles y micronutrientes esenciales para el crecimiento, la reparación y la función metabólica. Y esta pirámide claramente promueve esas cosas en lugar de los alimentos procesados. Así que podemos sentirnos mejor por eso. Pero ¿habrá gente que se beneficie de este cambio? Bueno, casi con toda seguridad. Es por ello que este escrutinio no debería detenerse simplemente debido a estas nuevas directrices. Siempre debemos prestar atención a quién se beneficia y qué poder ejerce. Entonces, déjame saber lo que piensas de esto en los comentarios y si esta es una historia que alguna vez has escuchado antes. Bueno, Martín, acabamos de responder su pregunta y nos dejó saber lo que pensamos. Y por cierto, cuando hizo esa broma sobre las proteínas completas, cualquier grano más una semilla de legumbre es una proteína completa, de una calidad mucho mejor que la que se puede obtener de un producto animal. Como lo sabes, lo he hecho. He realizado numerosos experimentos sobre eso en el laboratorio. Hemos publicado datos. Por cierto, nuestra información se publica en revistas revisadas por pares. No influenciado por nadie que tenga una agenda. No, en absoluto. Solo un experimento simple para intentar descubrir cuál es mejor, el de origen vegetal o el otro. Lo vegetal siempre sale ganando. Y por cierto, si quieres aceites saludables, entonces los aceites que obtienes de las semillas y los aceites que obtienes de las aceitunas son aceites extremadamente saludables. Una vez que empiezas a extraerlo, tienes que empezar a tener cuidado. Un aceite de oliva, una vez extraído como aceite prensado, en frío se oxidará 10.000 veces más lento que un aceite poliinsaturado. Y como los aceites poliinsaturados son más baratos de producir, la industria se centra en ellos. Los manipula, los refina hasta el punto de que ya ni siquiera son alimentos en vez que se hidrogenan, por ejemplo, para aumentar su vida útil.
Ahora bien, ¿por qué aumentan la vida útil? Porque ni siquiera las bacterias pueden utilizarlo. Por eso no es un alimento para consumo humano. Todo lo que se prepara en el mercado de los alimentos se prepara con aceites poliinsaturados extraídos a bajo precio. Esos no son saludables. Entonces, ¿quién gana dinero aquí y a dónde va el rastro del dinero? Los aceites que puedes utilizar están claramente estipulados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Si quieres tener aceites saludables que tengan una buena proporción de omega 3 y omega 6, entonces estás hablando del aceite de oliva, estás hablando de aceite de macadamia, de aceite de linaza, de semilla de lino, si quieres llamarlo al estilo americano. Entonces, esos son aceites que te proporcionan una dieta bien equilibrada. Dicen que hay que utilizar aceites que vengan del pescado, por ejemplo. Bueno, el pescado es rico en omega 3, pero se trata de ácido pentaninónico y no de los aceites naturales que encontramos en los alimentos de origen vegetal. El linolínico y el linoleico, uno de ellos es omega 3 y el otro es omega 6, así que ahí tenéis los aceites, están todos ahí. Por cierto, Martín, los elefantes o todos los animales que pastan o son herbívoros parecen ser criaturas débiles y miserables sin todos estos productos animales. Son los animales más fuertes del mundo. Una vez escuché el argumento de que sí, pero no tienen el mismo sistema digestivo, pero algunos de ellos sí lo tienen. Bueno, algunos de los herbívoros tienen rumiantes y tienen fermentación bacteriana y todos estos problemas, pero el producto que obtienen es de origen vegetal y todo lo que utilizan las bacterias proviene de plantas. Entonces, Martín, este argumento es ridículo y una dieta basada en plantas es la mejor dieta, no solo comprobada en el mundo a través de estudios, como el estudio de China y muchos otros estudios de naturaleza similar, mi propia investigación, entre otros. Hay mucho. No hay duda de que la dieta bíblica basada en plantas, la dieta original, es la mejor para la humanidad. Y cualquier organización adventista o no adventista que lo defienda es amiga de la humanidad. Tan moderno si queremos leer una declaración sobre este tema de este profeta que es tan difamado en el mundo como todos los demás profetas lo fueron en sus tiempos. Uno que tuvo más de 60 visiones abiertas para que la gente pudiera verificar si era falsa o no. Y luego por el fruto, determinar si era falsa o no. Y ella te lleva a la palabra de Dios o te aleja de la palabra de Dios. Dice que deberíamos tener un credo. No, ella dice que no deberíamos tener ningún credo. Deberíamos tener la Biblia como nuestro credo. Es el estándar para toda la corrección y doctrina en el mundo. Leamos lo que dice en Testimonios para la Iglesia. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que conoce la verdad debe despertar y someterse en cuerpo, alma y espíritu a la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue, debemos estar bien despiertos y en guardia contra él. Debemos ponernos toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios es la escritura, ¿no? Deben estar fortificados con la palabra de Dios. Debemos seguir las instrucciones dadas en el espíritu de profecía. ¡Wow! ¿Sabías eso, Martín? Lo sé porque lo he leído. Si Dios habla a través de un profeta y lo ignoras, ¿no lo haces bajo tu propio riesgo? Sí. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Nos ha hablado a través de los testimonios de la iglesia y de los libros que han ayudado a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Las advertencias que se han dado línea por línea, precepto por precepto, deben ser atendidas. Si las ignoramos, ellos, ¿qué excusa podemos ofrecer? La gente tendrá que tomar una decisión. Quiero decir que si descartan lo que ella ha escrito sobre la salud, entonces deben rezar para que sea una falsa profeta. Espero que sea la falsa profeta entonces, pero si lo aceptan y lo hacen, ¿obtendrán algún beneficio? Yo mismo lo he recibido. Yo mismo lo he recibido. Tienen 39 años. Mis colegas, conozco a más personas fallecidas que vivas en esta etapa particular de mi vida.
lo cual es bastante triste. Y mis colegas, que eran mis compañeros en ese momento, bueno, Martín, la mayoría están bajo tierra ahora. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de cambiar mi estilo de vida. Y por cierto, no estoy sufriendo las consecuencias, lo estoy disfrutando. Oh, claro, así que Dios ayude a la gente a tomar decisiones informadas. Pero información falsa como esta se volverá cada vez más frecuente en el mundo. Y los adventistas del séptimo día se convertirán en parias, se convertirán en el enemigo. El espíritu de profecía dijo, los adventistas del séptimo día no siempre estarían en las noticias, pero eso no siempre se mantendrá así. Miren lo que sucedió si mencionamos rápidamente el caso de Charlie Kirk. El sábado ha cobrado prominencia. Este tema de la salud, los adventistas del séptimo día, como vimos en el episodio anterior, se menciona directamente al movimiento nacionalista cristiano. Sí, y ahí estamos, la confrontación, digámoslo claramente, es realmente un choque de mentes. Entonces tenemos dos ministerios independientes, dos organizaciones de transmisión por Internet que transmiten dos puntos de vista diferentes sobre el tema. Y eso es bueno para que la gente pueda elegir. Elige hoy a quién servirás. Oremos. Padre Celestial, todo lo que está en la palabra es objeto de disputa y ha sido así desde la caída de Lucifer en el cielo. La palabra de Dios que sale de la boca del Señor está siendo disputada en todos los niveles, ya sea en el tema de la salud o en el tema de la doctrina. El plan de salvación. Oh Señor, queremos aferrarnos a lo que dice la palabra, basarnos en la palabra para creer en una así, dice el Señor. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.